closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias. Emisión fin de semana. Violencia en Bogotá. 5 muertos en caso de intolerancia. Ocurrió en la localidad Fontibón. Un hombre asesinó a 4 personas. La policía lo persiguió por los tejados y le disparó para detenerlo y evitar que más vecinos se convirtieran en víctimas del homicida. Un firmante de paz fue asesinado en las últimas horas. Human Rights Watch reveló que en lo corrido de este año 33 líderes sociales han muerto de manera violenta. Siguiente ciclo de negociaciones entre el gobierno y el ELN deberá pactar el cese al fuego como condición para consolidar ese proceso de paz, dice Oti Patiño. Se mantiene el monitoreo continuo del volcán Nevado del Ruiz. Autoridades en el departamento del Tolima declararon la alerta hospitalaria. Hay alerta roja en Santander por la inminente creciente del río Fonce. 5 municipios permanecen con restricciones. Después de radicada la ponencia de la reforma a la salud, jefes de los partidos conservador y de la U desautorizaron a los congresistas firmantes de esas colectividades. Contraloría General embargó las cuentas del alcalde de Cali. Investigan presuntas irregularidades en contratación de Cali. Incendio en 5º piso de Centro Comercial de Cali. Bomberos y organismos de socorro no reportaron víctimas. Las llamas consumieron bodegas y locales. En 400 pesos se incrementó el precio de la gasolina en el país. El valor por galón se acerca a los 12.000 pesos. Hablan los ciudadanos. En el mundo, el Papa Francisco recibió el alta hospitalaria. Participará de las celebraciones de la Semana Santa en el Vaticano. Y en deportes, Ángel Baraja se coronó campeón en Turquía. Oro para la gimnasia colombiana. Buenas noches, iniciamos nuestra emisión con una noticia bastante lamentable. En un acto de intolerancia, un hombre mató a 4 personas con un arma cortopunzante en la localidad Fontibón, en el occidente de Bogotá. 3 de ellas pertenecían a una misma familia. Katy Sánchez, ¿qué dicen las autoridades? ¿Qué fue lo que pasó? Muy buenas noches a usted y a todos los televidentes. Se conocen nuevos detalles y es que el victimario había peleado con su familia porque no había para el desayuno y tampoco para pagar los 4 meses de arriendo que debían. En ese momento él sacó un machete. Ese fue el arma cortopunzante con el que atacó a sus víctimas. Un hombre de 37 años asesinó a la dueña de la casa, luego de que ella fuera a cobrarle el arriendo. En ese momento la policía que estaba en el sector fue a capturarlo, pero el victimario subió por los techos de las casas para escapar y cayó a otra vivienda. Allí 3 personas de 84, 51 y 19 años fueron sus siguientes víctimas. Y al intentar la captura de este sujeto, es agredida también, por lo cual se ve en la necesidad imperiosa de hacer la utilización de sus armas de dotación, causándole la muerte. Los vecinos lamentaron lo ocurrido. No, la verdad, don Manuel, la nieta y el hijo, que eran más allegados a nosotros. Se ve reflejado la poca tolerancia que tenemos en la convivencia, ¿no? Según la Secretaría de Seguridad, al día en promedio se cometen 4 asesinatos, 100 riñas, 1.500 armas son incautadas y otras 13 mujeres son abusadas sexualmente en la ciudad. En el año 2022 fueron 30 homicidios durante esta Semana Mayor y 514 lesionados, lo que genera una alta preocupación. Las autoridades insistieron en la tolerancia como arma efectiva contra la violencia. Un juez envió a la cárcel a un hombre que había asesinado a su esposa el pasado 29 de marzo en la localidad de Suba, en el sur de Bogotá. El sindicado de 42 años le imputaron feminicidio agravado, delito que se ha incrementado en el primer semestre de este año. Voce Kennedy registra la mayoría de los casos. Según la investigación, en medio de una discusión, este sujeto agredió con arma blanca a su pareja. El procesado no aceptó el cargo. El ataque se habría cometido delante de su hijo menor de 15 meses de edad. Dentro del material recopilado por parte de la Fiscalía General de la Nación, se pudo establecer que desde el inicio de la relación, el procesado habría ejercido ciclos de violencia. En
En Barranquilla capturaron a una mujer por agredir a su hijo de 4 años de edad. El menor tiene quemaduras y múltiples heridas. Zainia Gámez, buenas noches. Detalles de este lamentable hecho. Hola Maris, muy buenas noches. La madre del menor se encuentra en estos momentos en los calabozos de la Policía Metropolitana y deberá responder por varios delitos, mientras que el menor ya se encuentra a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Una mujer fue capturada luego de presuntamente lesionar a su hijo de 4 años. Según información de la policía, la situación se evidenció luego de que el menor fuera llevado a un centro asistencial, donde los médicos encontraron heridas ulceradas en la región lumbar causadas por quemaduras. Esta mujer era la madre del menor, lo cual para nosotros es muy aberrante. Por tal motivo, en un trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación, fue puesta a disposición y recluida en centro carcelario. La madre del pequeño se encuentra en estos momentos en los calabozos de la Policía Metropolitana y deberá responder por varios delitos, mientras que su hijo se encuentra a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Quien fue puesta a disposición por los delitos de violencia intrafamiliar agravada, acto sexual agravado y tortura contra un menor de 4 años. En lo que va corrido del 2023, se han registrado más de 155 casos de abuso sexual y explotación infantil en Barranquilla y municipios como Soledad, Malambo y Sabana Larga en el Atlántico. 7:06, cambiamos de tema. Hoy el presidente Gustavo Petro lideró un consejo de seguridad en Buenaventura para analizar la situación de inseguridad que se vive en esa región del país. John López, adelante, usted nos tiene más detalles. Hola Maris, buenas noches. Pues el presidente estuvo acompañado de la vicepresidenta Francia Márquez, el ministro de Defensa Iván Velázquez y su jefe de gabinete Laura Sarabia. En el consejo que se realizó en la Brigada de Infantería de Marina número 2 se analizó la situación de confinamiento en la que se encuentran decenas de familias, sobre todo en el sector rural. De igual manera, se puso sobre la mesa los desplazamientos masivos. Recordemos que allí en Buenaventura, el gobierno nacional adelanta conversaciones con grupos como los chotas y los espartanos dentro de la llamada paz total, paz urbana. De otra parte, el equipo negociador de paz del gobierno colombiano confirmó que las conversaciones que se adelantan con el ELN continuarán. Eso sí, pidieron al grupo guerrillero mostrar una verdadera voluntad de paz y ser coherentes con el discurso mostrado en la mesa de diálogos. La nueva crisis que atraviesa las negociaciones de paz con el ELN fue analizada por el presidente Gustavo Petro y su equipo negociador. A pesar de los recientes ataques del grupo guerrillero, el gobierno confirmó que seguirán adelante en la búsqueda de la paz. Tenemos una cita en La Habana. El gobierno está listo para acudir a la misma. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, pidió al ELN ser coherentes en su intención de paz, a pesar de que no exista un cese al fuego acordado. Porque no se puede firmar un acuerdo como el Acuerdo de México y simultáneamente tener un mensaje como el que se recibió recientemente. El jefe negociador del gobierno pidió que antes de comenzar el tercer ciclo de negociaciones haya un verdadero compromiso por parte del ELN. Antes de que comience este tercer ciclo es absolutamente necesaria una respuesta clara para que sepamos a qué atenernos en las intenciones que tiene el ELN con relación a este proceso. Este es un momento para continuar avanzando en el camino de construcción de paz y fortalecer acuerdos. Antes de finalizar la Semana Santa, podría darse un encuentro entre los dos equipos negociadores para unificar criterios sobre el cese al fuego bilateral, antes del inicio del tercer ciclo previsto para la segunda semana de abril en Cuba. Y siguen los asesinatos de firmantes de paz en Colombia. Esta vez la víctima vivía en Chocó y había manifestado problemas de seguridad a la Unidad Nacional de Protección. Por su parte, Human Rights Watch reveló que en este año 33 líderes sociales fueron blanco de la violencia en Colombia. Levinson Valois Mosquera se convirtió en la víctima número 5 de los firmantes de paz asesinados este año en Colombia. Y adelantaba su proceso de reincorporación en el departamento del Chocó. Había manifestado además tener problemas de seguridad ante la UNP. Según Indepaz, los firmantes se están viendo amenazados en esa región del país por la guerra de los grupos armados para quedarse con el control de los territorios. Que el riesgo se enmarca en un escenario de disputas territorial
entre las autodefensas gaitanistas de Colombia y el ELN. La denuncia también incluye posibles ataques o desplazamientos de las comunidades étnicas del Chocó, con una alta probabilidad de ocasionar graves afectaciones a las comunidades étnicas de los municipios de Vallasolano, Nuquí, así como se ha evidenciado en las subregiones del Medio Atrato, Bajo Atrato y Baudó. Desde la firma del acuerdo de paz, son 353 los firmantes asesinados, cifra que se suma a la de 33 líderes sociales asesinados durante el 2023 en Colombia. Con calle de honor, velas y pañuelos blancos fue despedido el soldado Joan Gómez, uno de los uniformados que murió en el atentado del ELN en el Catatumbo. Joan Gómez, conocido cariñosamente por su familia como Palomo, ingresó al ejército creyendo en que se podía lograr la paz en Colombia. Esperamos que estos 9 muchachos que cayeron en este ataque no solamente se quede como unas bonitas palabras, sino como una expresión de paz. Hoy, no solo una familia está de luto, toda la institución despide a un soldado que creía en el Ejército Nacional, un joven que dio su vida salvaguardando la de los demás. Johan David hizo lo que todo buen colombiano debe hacer, aquellos que hoy en día difícilmente lo hacen, así como nuestros soldados provenientes de otras regiones de la patria vinieron a acompañarnos en este propósito fundamental. Con una calle de honor y disparos de salva, se dio el último adiós al soldado Gómez. Mi chinito vuela alto, pero por siempre, convencido del amor tan grande de su padre, hermanos, tíos, primos y sus abuelos. La Procuraduría General le hará un seguimiento a la investigación por el atentado ocurrido el pasado 29 de marzo en el Catatumbo, que dejó 9 militares muertos y 8 heridos. El Ministerio Público designó a un agente delegado especial de Cúcuta, quien se encargará de intervenir y hacer acompañamiento permanente a las diligencias que se lleven a cabo en desarrollo del caso. El Ejército, a través de este comunicado, confirmó la muerte del soldado Santiago Izaza Moreno, quien había sido resultado herido el pasado 14 de marzo por un francotirador del ELN en el municipio de Saravena, Arauca, cuando prestaba seguridad en la zona. El uniformado había sido trasladado a Bogotá. Y este viernes en la tarde-noche fue radicada en la Cámara de Representantes la ponencia de la reforma a la salud. A pesar de los anuncios hechos por los partidos conservador y de la U de rechazar la iniciativa, el documento contaba con las firmas de integrantes de estas colectividades. Desde el conservatismo se anunció que el próximo 11 de abril se oficializará la oposición al proyecto. En el mismo sentido, Dilian Francisca Toro, directora de la U, ratificó que quien firmó no contaba con el aval para hacerlo. 7:13, más noticias de las regiones. La actividad sísmica no cesa en inmediaciones al volcán del Nevado del Ruiz. Las autoridades piden mantener la calma y seguir las recomendaciones de los puestos de mando que se realizan a diario o que realizan a diario las autoridades locales en las áreas de influencia. Sobre las 10:40 de la mañana ocurrió un movimiento telúrico de magnitud 3,1 con epicentro en Villa María Caldas, uno de los 6 municipios con una amenaza alta ante una eventual erupción. No obstante, son 22 municipios que están en proceso de alistamiento para una posible evacuación. Fenómenos volcánicos que se pueden presentar en la zona corresponden a flujos y oleadas de piroclastos, lahares, avalanchas de escombros. Más de 57.000 personas de los departamentos de Caldas, Tolima, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Cundinamarca temen que siga aumentando la actividad en el volcán. Lo recibo con algo de temor, con precauciones, debido a que tenemos un riesgo de inundaciones de represas, de ríos, de lagos. No sabemos si va a estallar muy duro, si la lava va a tapar los ríos, las cañadas. Según el Servicio Geológico, en las últimas horas hubo un movimiento de líquido dentro del cráter y la emisión de ceniza alcanzó los 1.300 metros de altura. Frente a esto, en Tolima fue declarada la alerta roja hospitalaria ante el aumento de la actividad sísmica del volcán Nevado del Ruiz. Esta medida hace parte de los planes de contingencia propuestos por las autoridades de gestión del riesgo. Esto es un informe de Ángel López, periodista de Radio Nacional. Ante una eventual erupción del volcán Nevado del Ruiz, según la aprobación del Comité de Gestión de Riesgo Departamental, la red hospitalaria pública y privada del Tolima ha sido declarada en alerta roja. Vamos a tener un PMU regional donde van a estar
monitoreado todos los eventos que sucedan, y es poder llegar al detalle en que si el servicio geológico nos dicen en una hora ya es inminente la erupción, nosotros en una hora seamos capaces de evacuar. La alerta aplica para todo el departamento, con énfasis en 14 municipios. Casabianca, Herveo, Murillo y Villahermosa son los de mayores afectaciones. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Vamos a Santander. 5 municipios están en alerta roja por la posible creciente del río Fonce. Hay otros 7 afluentes que podrían generar emergencias. Joana Niño, buenas noches. ¿Cuáles son estos municipios? Damaris y televidentes, muy buenas noches. Pues también el río Carare y el río Minero podrían generar afectaciones durante Semana Santa en la provincia de Yariguíes. Por eso las autoridades han lanzado alertas para que la comunidad evite esta emergencia, sobre todo la de no realizar paseo de ollas. Mogotes, Charalá, Curití y Páramo son los municipios que durante Semana Santa deben estar atentos a la posible creciente del río Fonce para las quebradas de Curití, Pozo Azul, Las Américas y el río Mogotes. En esta Semana Santa se esperan eventos masivos y actividades religiosas y llegada de turistas a muchos municipios del departamento. Por eso, desde la Oficina de Gestión de Riesgos recomendamos activar los planes municipales de gestión de riesgos y tener en alistamiento permanente a los organismos de socorro. El río Carare también permanece bajo vigilancia por el aumento de su cuenca, que podría afectar los caudales del río Minero y la quebrada Guayabito. Evitar paseos de olla o frecuentar balnearios en sitios donde históricamente se han presentado crecientes repentinas. En la provincia de Yariguíes hay alerta en los municipios de Cimitarra y Puerto Parra. Ráfagas de vientos de hasta 65 kilómetros por hora y fuertes oleajes de hasta 3 metros de altura tienen en alerta naranja la región del Caribe. Según el IDEAN, hay un inminente riesgo de emergencia en los 7 departamentos que conforman la región. La DIMAR recomienda a las embarcaciones pequeñas evitar durante estos días la navegación. 35 bomberos atendieron el voraz incendio en un centro comercial de Cali. El fuego se extendió por 3 pisos de la edificación. En el lugar no hubo personas lesionadas. Y el incendio se registró en los pisos 4º, 5º y 6º del centro comercial Cali Mío sobre la calle 14 con carrera 9 en el barrio San Pedro, centro de Cali. Y en el momento no tenemos ninguna persona lesionada, ni siquiera por inhalación de humo. Hasta el lugar llegaron al menos 50 bomberos voluntarios de la ciudad con 4 máquinas extintoras, 2 de altura, 2 carrotanques y 2 ambulancias, y de esta manera lograron atender la emergencia. Un trabajo por los bomberos impecable desde el punto de vista técnico, de no sobrecargar el edificio de agua, de las máquinas de altura, la comunidad colaborando. Hasta el momento se conoce que estos pisos funcionaban como bodegas del centro comercial. Algunos ciudadanos intentaron ingresar para salvar parte de la mercancía que quedaba. Sin embargo, las autoridades les impidieron el ingreso. Por el momento, no hay información sobre las causas que provocaron este incendio. Seguimos con noticias del Valle del Cauca. La Contraloría ordenó embargar las cuentas del alcalde de Cali y otros funcionarios. Se abrió procesos de responsabilidad fiscal por presunta corrupción en contratación de las empresas públicas. La primera línea de investigación de la Contraloría es por supuestas irregularidades en el contrato para el mantenimiento de cámaras de seguridad de la policía en Cali. Abrió proceso por incumplimiento contractual e intermediación innecesaria entre Inflectis y la Unión Temporal Windt. Por estos hechos compulsaron copias a la Procuraduría y la Fiscalía General. Vinculando como presuntos responsables al alcalde de Cali, al secretario de Seguridad y Justicia, al supervisor del contrato y al gerente general de Inflectis. Además, ordenaron medidas cautelares de embargo de cuentas bancarias y bienes inmuebles de los investigados. En resumen, quiero decir que asumo con responsabilidad el embargo de mi cuenta por la Contraloría, que aspiro que actúen con celeridad, que soy respetuoso del control preventivo de la Contraloría General. La segunda línea investigativa está relacionada con contratos de Encali. Vinculándose como presuntos responsables a gerentes de Encali, contratistas y miembros de uniones temporales. Estas decisiones se conocen luego de la audiencia pública que convocó el Contralor General el pasado 30 de septiembre. De otro lado, un mes cumple el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño. Los transportes reportaron pérdidas superiores a los 7.000 millones de pesos. Más de 50.000 personas han dejado de viajar a esta región del departamento. Ismael Tobón, buenas noches, adelante.
Hola, Damaris televidentes, muy buenas noches. Efectivamente, ya se cumplen un poco más de 31 días de este paro minero en el Bajo Cauca antioqueño. Los transportadores de carga, pero también los transportadores de pasajeros han sido los más afectados con esta situación. Incluso ya han dejado de enviar vehículos al Bajo Cauca antioqueño en las caravanas seguras y están enviando los vehículos justamente por la ruta hacia el Urabá antioqueño. Piden ayudas humanitarias o más bien ayudas económicas al gobierno nacional para poder contener esta crisis económica que están enfrentando por este paro minero. Los transportadores aseguraron que los viajeros temen quedar atrapados en medio de las protestas por el paro minero. Dicen que la disminución de pasajeros es notable en comparación a otras épocas del año. De 40 despachos que se pudieran haber hecho un viernes de inicio de Semana Santa hacia el Bajo Cauca, se hicieron nada más 17 despachos. Se perdió más del 50 y 60% de la operación en estos recorridos. Los viajes hacia Tolú o Coveñas tradicionales para los antioqueños en Semana Santa se están haciendo por la vía al Urabá, pese a los sobrecostos que genera esa ruta. Son 5 horas adicionales, 254 kilómetros de recorrido adicional y 2 puntos muy críticos que hacen que los vehículos tengan un mayor mantenimiento. Por los 31 días de paro minero, las empresas han perdido 7.000 millones de pesos y piden a los viajeros a superar el miedo y que hagan parte de las caravanas seguras. 7:21 de nuevo se aplicó el alza en el precio de la gasolina. Hablamos con algunos conductores quienes señalaron que aunque en Colombia no es tan costosa como en otros países, el bolsillo sí se ha visto afectado. Desde hoy el precio de la gasolina corriente en las diferentes ciudades del país, salvo en Pasto y el resto del departamento del Nariño, sube 400 pesos por galón. Sobre todo nosotros que somos transporte especial y público y las tarifas de estos carros no son las más alta, ¿no? Entonces estamos trabajando a pérdida prácticamente. Tanqueaba con 100.000 pesos, ahorita estoy tanqueando con 130. Yo creo que nos afecta a todos los conductores, a todas las personas que tenemos vehículo, nos afecta bastante, sube el precio bastante alto. Algunos ciudadanos comentaron que el incremento de la gasolina afecta directamente el bolsillo. Afecta el bolsillo de todos, porque eso le pega a toda la canasta familiar por todos los lados. El costo de vida se ha aumentado muchísimo y uno de los factores principales es la gasolina. El alza pretende disminuir el impacto fiscal del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles por la dinámica de los precios internacionales. A las 7 de la noche, 22 minutos, iniciamos los deportes con noticias más que positivas, porque el cucuteño Ángel Baraja se coronó campeón mundial juvenil de gimnasia en Turquía. Esta es la primera vez que un colombiano logra medalla de oro en un evento de esta categoría. Ángel Baraja ya venía anticipando que su participación iba a ser brillante. Logró la medalla de plata en All Around y un oro en las pruebas de suelo, que se convierte en histórico por ser la primera vez que se conquista en juveniles. Que me siento muy feliz, muy satisfecho por los resultados de esta competencia. Baraja se impuso al alemán Timo Eder y al italiano Tommaso Brugnami. Los expertos calificaron la presentación como magistral. De verdad que esta competencia la estoy disfrutando al máximo y es un trabajo que hemos venido haciendo mi entrenador y yo desde hace mucho tiempo. Este domingo la gran esperanza colombiana de la gimnasia en Juegos Olímpicos irá por más oros, esta vez en las pruebas de barras paralelas y barra fija. Seguimos con sonrisas porque eso es lo que está haciendo el ciclista colombiano Sergio Andrés Higuita. Llegó segundo en el Gran Premio Miguel Indurain, carrera de un día que se corre en España como homenaje al gran pedalista español, ganador de 5 Tour de Francia consecutivos. Johnny Aguirre se convirtió en uno de los pocos corredores del País Vasco que ha podido repetir victoria en el Gran Premio Miguel Indurain, carrera de un día del calendario Pro Series. La jornada de más de 200 kilómetros pasó por fuertes vientos y llovizna. Izaguirre atacó con menos de 8 kilómetros a meta y el único que pudo seguirlo fue el colombiano Sergio Higuita. El antioqueño del Bora Hansgrohe regresa a la acción luego de esperar una mejoría de un problema respiratorio. Aquí pudo sostener su habitual explosividad. Venía con buena pierna, me pegaron a tajar en la última subida. Bueno, y nada, en el último muro me he quedado un poco corto. Me empezó a calambres, pero bueno, al final obtuve un buen resultado. Sergio Higuita se prepara para su tercera incursión en la Vuelta al País Vasco. El año pasado, infortunadamente, no pudo terminar,
pero hay muy buenos augurios después de este resultado en el Gran Premio Miguel Indurain. Desde Estella, Georgina Ruiz Sandoval para RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias a Goga por el informe. Cerramos con el capítulo 11 de la Liga Colombiana. Perdió el líder Boyacá Chico frente a Santa Fe y empató en el Atanasio Medellín y Tolima. Comenzó ganando el Deportes Tolima, pelotazo profundo, falla garrafal de Mosquera Marmolejo, que incluso se lesiona y debe salir sustituido por Luis Vázquez, y Diego Erazo, que manda la pelota al fondo de la red para el 1-0 del Pinotinto, y ahora en el Atanasio Girardot. El empate de Independiente Medellín es de Daniel Londoño. Soberbio remate a la mano derecha de Cristian Vargas. Medellín 1, Tolima 1. E Independiente Santa Fe ganó con este autogol del Chicó. El defensa de Elvis Alfonso, venezolano, manda la pelota al fondo de su propio arco, luego de una gran jugada de Enamorado que le dio la pelota a Dairon Mosquera. Finalmente, Santa Fe le ganó 1-0 al Chicó y ahora es séptimo con 16 puntos. Noticias del mundo. La situación en gran parte de Estados Unidos es devastadora. La cifra de muertos por los tornados y vientos que azotaron el sur del país llegó a 21. Más de 2.000 hogares permanecen sin electricidad. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta de fuertes tempestades en el noreste del territorio. No fue uno, no fueron dos, sino al menos 10 los tornados que se dieron cita en el sur y un poco al este de los Estados Unidos. Y su paso, su trayectoria por cada ciudad y pueblo que se les atravesó, dejó algo como esto, la palabra devastación hecha imagen. Esta área fue tan duramente golpeada. Estoy agradecida por su disposición, la cooperación que hemos tenido. Arkansas, Tennessee, Illinois, Indiana y Alabama son algunos de los 8 estados afectados y que entregaron víctimas a las secuelas de la mezcla de fortísimas tormentas y vientos. Árboles, estructuras rotas y hasta techos que dejaron de ser, como el del teatro de Belvedere, colapsado en pleno concierto de heavy metal. Es horrible lo que sucedió. El Teatro Apolo es uno de los lugares patrimoniales de aquí y ver el daño es simplemente desgarrador. Estado de emergencia y la Guardia Nacional desplegada para ayudar con esfuerzos de recuperación son el ahora de esos lugares azotados por la inclemencia del clima, la que días antes golpeó Mississippi, visitado hoy por el presidente Biden. Sonriente y con buen ánimo salió el Papa Francisco de su proceso de hospitalización. Desde mañana asumirá los actos religiosos de la Semana Santa en el Vaticano. A quienes se preguntaban por él, si sería capaz de estar en pie, con fuerza, o si su pausa era indicio de que se perdería su semana más importante del año, he aquí la respuesta. ¿Cómo se siente? Bueno, aún estoy vivo. El Papa Francisco no deja de ser él, aún convaleciente. El alta del Hospital Gemelli de Roma, donde permaneció 3 días debido a una bronquitis, dejó claro que aún, y con ayuda de un bastón, un quebranto de salud no lo aleja de su apostolado. Sentimos que está cansado, es un papa extraordinario, que resiste y por lo tanto contamos con él. La sonrisa de Francisco es elocuente y disipa la duda. Ausente no estará de los oficios de la Semana Santa. Presidirá la misa del Domingo de Ramos de mañana y la de Pascua del 9 de abril. El Jueves Santo visitará una prisión de menores en Roma. El aliento incluso le alcanzó para consolar a una madre que perdió a su pequeño de 5 años en el mismo hospital. Este Fiat 500 blanco transportó de regreso a casa al argentino del que todos hablan y por el que más de 1.300 millones de católicos estuvieron en vilo por su salud. Sus gestos, sus palabras sin hablar, vaticinan su firmeza, al menos los próximos 7 días en el cargo que ocupa. La Iglesia necesita su entusiasmo, su generosidad. El corregimiento de Chinulito en Sucre se convirtió en escenario de paz gracias al fútbol. 21 años después del recrudecimiento del conflicto armado, los niños de 3 veredas pudieron jugar por primera vez en sus vidas un torneo. Y esto sin el temor de morir en el intento. Durante 21 años, esta cancha de fútbol en Chinulito estuvo abandonada. Era prácticamente un símbolo de muerte.
En ella, los grupos armados en el año 2000 exponían a los habitantes de la zona que no querían participar en el conflicto armado y los fusilaban frente a sus familias y vecinos. Ahora, en esa misma cancha, no solo rueda un balón de fútbol, también las ilusiones de los líderes comunales que buscan dejar atrás el horror de la guerra. Nosotros estamos formando ciudadanos con la capacidad de entender sus derechos. El terror que generaba este sonido ahora es superado por los gritos de alegría y emoción de los niños que con un balón en los pies sueñan con un mejor país, libre de violencia. Es tan significativo para nosotros ver a esos niños jugar porque eso ayuda a que el corazón se alegre y haya esperanza. Para los habitantes de Chinulito, los peores días quedaron en el pasado. Ahora procuran que sus hijos no tengan que vivir los días en que por los caminos rurales de su municipio corrían ríos de sangre y los disparos advertían que era hora de esconderse y buscar refugio. Lo que queremos que no repita. Que no se repita lo que nosotros pasamos. Eso no, ellos ni siquiera por la mente les pasa eso. Hoy, a pesar de las cicatrices que dejó el conflicto, en Chinulito se respira un aire diferente, de esperanza y resiliencia. Qué bueno ver a nuestros pequeñines sonreír. Hasta aquí esta emisión de RTVC Noticias fin de semana. Recuerden que pueden revivir y comentar nuestras historias en las redes sociales, donde nos encuentran como @RTVC Noticias. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana con más información a las 7 en punto de la noche. RTVC Noticias, emisión fin de semana. A continuación, Cantinflas vive Si yo fuera diputado. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni